Marino Mendoza, el decano. Sí, gracias. Yo quería hacer referencia a un tema que tiene que ver justamente ahora que estamos acabando de salir de esa orientación sobre asuntos económicos que nos dio esa panorámica de Israel Abreu. Yo quiero referirme a un tema de transparencia que yo no estoy entendiendo. Ahora, según la decisión de las autoridades del país, se pueden hacer compras de bienes y servicios hasta 5.312.506 pesos. Es decir, se pueden hacer cualquier tipo de transferencia sin licitación sobre ese valor. 5 millones. Es decir, cualquier funcionario puede hacer una operación de 5 millones, un poco más de 5 millones, sin someterse al rigor de la transparencia y a lo que implica el proceso de licitación. Yo creo que si estamos hablando justamente en este tiempo de transparencia y de el manejo de la economía del país y de los recursos del país de una manera que no deje lugar a especulación ni a consideraciones sospechosas por las actuaciones de funcionarios, yo creo que esto lo que viene es como a contradecir el propósito de las autoridades y del gobierno, porque si usted, sin pasar por la licitación, sin ningún proceso de licitación, puede adentrarse a negociar bienes y servicios por más de 5 millones de pesos, y eso es aplicable a cualquier funcionario que tenga la jerarquía de desempeñar la autoridad de una institución cualquiera. Entonces yo creo que eso como que contradice el propósito de la transparencia en un momento donde el gobierno está justamente en lo que es la persecución de la corrupción, y entonces le abren esa canterita, ¿verdad? Una canterita a la corrupción, porque si usted puede hacer ese proceso de compra y venta de servicios y de utilidades sin caer en el proceso, en el rigor del proceso de licitación, entonces yo creo que eso contradice el propósito de la transparencia de la que tanto se ha estado hablando. Y hay cosas que tú dices, bueno, pero por un lado el gobierno está actuando de una forma, pero por el otro lado está desdiciéndose a sí mismo con la forma en que está aplicando criterios, como por ejemplo en este caso. Es decir, usted tiene una función en un departamento cual que sea, usted quiere comprar bienes y servicios, puede, si son más de 5 millones de pesos, si son menos de 6 millones de pesos, usted puede hacer su proceso de compra y venta sin pasar por licitación. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo yo entiendo eso? ¿Cómo lo entiende la gente? ¿No, verdad? Porque donde usted tiene esa capacidad para operar y usted hace 2 o 3 compras de 5 millones de pesos, óigame, no me venga a decir que usted está actuando con el rigor de la transparencia. Y eso no es un caldo de cultivo para ejercitarse en niveles de corrupción. Bueno, no hay plazo que no se cumpla, don Marino Mendoza, ni deuda que no se pague, así dicen. Y el pasado 28 de diciembre, y cabe resaltar del año pasado, se cumplió el plazo que le dio el gobierno dominicano a las empresas y los empleadores que tienen extranjeros ilegales como empleados o trabajando para ellos. 3 meses les concedió el gobierno a través del Consejo de Migración, el Consejo de Migración que está integrado obviamente por
Interior y Policía, pues Migración es una dependencia de Interior y Policía, también lo integran las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones que tienen que ver, que impacta de alguna manera, que tienen que ver con el impacto de la migración ilegal en el país. Esta fue una de varias medidas que tomó el gobierno para tratar de regularizar la migración en el país. Sobre todo la migración haitiana, vamos por parte, vamos a ser claros. Miren, y aunque los migrantes haitianos en la mayoría están aposentados, hacen vida en la economía informal, en la agricultura, la gran mayoría, y en la construcción. En esos dos sectores está el cerca del 70% de la mano de obra ilegal haitiana, pero también la mano de obra ilegal haitiana y venezolana y de otros en el país, se ha extendido más allá de la informalidad de empresas y más allá del sector de la construcción y del sector agrícola. Muchas empresas dominicanas tienen contratado a personal haitiano y venezolano que está de manera ilegal en el país. Y eso es una violación a la ley. De hecho, cuando el gobierno les dio los 3 meses, yo dije 3 meses para seguir violando la ley. Pero bueno, si es para organizarnos, vamos. ¿Y por qué yo lo traigo ahora que se cumplió? Bueno, porque aquí se usa mucho poner titulares bonitos, se usa mucho hacer medidas, dar plazos. Y en esos plazos lo que se busca no es que se regularice la situación, sino que se olvide la problemática. Y eso no puede ser, porque entonces cada vez que, sobre todo en el tema de la migración, cada vez que explota alguna arista de esta, volvemos a decir y a prometer cosas que no se cumplen. En ese tiempo también el gobierno prometió que el Consejo de Migración iba a estar vigilante al cumplimiento del artículo, si mal no recuerdo, 135 del Código Laboral, que establece el famoso 80 a 20. Que si se va a emplear algún migrante, que sea legal primero, pero que esto no exceda al 20% de la empleomanía, el recurso humano de esa empresa. El 80% tiene que ser de dominicanos. También de esas medidas salió lo siguiente que voy a decir, y es que cuando algunas empresas o algún empleador particular tenga la necesidad de emplear a un extranjero, que sea esta necesidad consultada con migración y entonces que se haga sobre el aval de la legalidad. También estas medidas dieron pie a otros estudios, a otros informes sobre la necesidad o la disponibilidad de los dominicanos a trabajar en renglones de la economía como la agricultura y como la construcción, porque siempre se dice que los dominicanos no quieren trabajar construcción, no quieren trabajar agricultura. Y sí, hay dominicanos, muchos que quieren trabajar construcción y quieren trabajar agricultura, pero que se le pague lo justo, porque no es un secreto para nadie que esos sectores en gran medida explotan a los inmigrantes ilegales, precisamente porque son ilegales, no tienen para reclamar y le pagan un salario pírrico muy por debajo de lo que le pagarían a un dominicano. Y otros son, don Marino Mendoza, tan desgraciados que lo mantienen trabajando y a la hora de cobrar le llaman la migración, le llaman la camiona para que se lo lleve, para no tener que pagarle. Entonces, la migración haitiana, sobre todo, no es un tema que se define solo en la frontera, no, se define en las empresas, porque muchísimos empresarios dominicanos, que incluso usted lo ve en medios de comunicación satanizando la migración ilegal, y dice que está en contra de la migración ilegal, vaya a su finca para que usted vea a quiénes es que tienen trabajando, en qué condiciones lo tienen trabajando. Sobre todo de manera ilegal y explotándolo. Pero como digo, la migración ya no solo trabaja en las fincas y en las construcciones, trabaja en el transporte, en los motoristas. Claro, motoconcho, sí. Trabaja como carro público. Sí. Trabaja en los edificios que lo cuidan a usted y a mí, haitianos ilegales. Oigan, en manos de quién está, en manos de quién está nuestra seguridad. Doméstica, ilegales, que trabajan en nuestras casas también. Entonces,
Ojalá, porque yo he querido comentar sobre esto. Nadie lo recuerda que ese plazo se dio de 3 meses, un plazo que fue para seguir violando la ley. Pero bueno, ese plazo se dio de 3 meses, se cumplió ahora el 28 de diciembre y nadie ha dicho nada. Póngale que el Consejo de Migración estableció, cuando dio este plazo, que las empresas que lo incumplan o los empleadores particulares serán sancionados con un pago que iría desde 5 a 30 salarios mínimos. Sí, ustedes ríen porque eso no lo van a cumplir. Porque eso no lo van a cumplir y nadie le va a hacer caso a eso. Eso fue para titular bonito. Claro, y ya. Pero uno en un trabajo quimérico aquí, uno arando en el desierto, uno lo dice, porque también, Claro, no, también porque nuestro trabajo hay que incluye soñar con utopías, nuestro trabajo. Claro, también. no, y hay que cumplir con lo que es la responsabilidad de uno Exacto. frente a este micrófono. Eso es así. Pero eso es risible. Eso es risible. Eso es risible. No se va a cumplir. O sea, no solo la economía informal, repito, la economía formal está llena de migrantes ilegales. Pero por lo menos ahí yo lo suelto. Ahí recuerdo que había un plazo y se cumplió el 28 de diciembre. No he visto a nadie movilizándose en ese sentido. A nadie. Bueno. Ni se van a movilizar porque es que aquí lo que se andan buscando son titulares. Ahorita cuando estaba hablando el economista Israel Abreu, el amigo Israel Abreu, yo estaba buscando en mi memoria, porque yo le decía ahorita que hay un control de la opinión. Cuando en un país el gobierno tiene control de la opinión pública, ¿a través de qué? Bueno, de los medios de comunicación ahora son menos fácil, ¿no verdad? Asumir ese control, pero siempre se controlan, porque aquí se controlan en las redes los influenciadores. Los influencers, eso lo controlan y todo el mundo sabe cómo lo controlan. Y bueno, los medios de comunicación también se controlan. Entonces, yo recuerdo cuando él estaba hablando, yo recuerdo lo que fue Carlos Salinas de Gortari, el presidente mexicano, ¿no verdad? Que fue famoso, economista de la Universidad de Harvard, que había llegado, que bueno, hizo un gobierno. Y realmente hizo un gobierno donde ocurrieron muchas cosas al final, pero tuvo un control de la economía aparentemente y fue porque tenían un control de los medios. Y cuando él salió, ahí fue que todo quedó al descubierto. Todo quedó al descubierto. Y entonces eso pasa. Y yo digo que cuando tú hablas del manejo de la economía del país, dependiendo como tú lo veas, y entonces cuando tú asumes un cuestionamiento crítico a lo que es el manejo que se está llevando en el país de la economía, bueno, ahí tú tienes que decir, bueno, pues el control de la opinión es que está surtiendo un efecto. Vamos a esperar cuando pase para que ustedes vean. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país. Y todo es bajo el criterio de asumir controles porque hay que cuidar la imagen del gobierno. Y eso se maneja de esa forma en primer lugar. El control de la opinión y entonces, bueno, invierten en eso y se manejan los temas que se quieren y entonces tú, aparentemente, el país va por un rumbo que no es realmente el que lleva. Bueno, pero además de la opinión pública, don Marino, hay un tema de control de la opinión de masa, que para mí es peor. ¿Cuál es el control de la opinión de masa? Bueno, vamos, la opinión pública es la opinión que hace uno que no necesariamente es especializado en un área, pero que tiene el rigor para hacerlo. La opinión de masa es lo que se dice en el barrio, lo que se dice en las calles. Sin embargo, hay un temor arraigado en la opinión de masa de etiqueta, que la gente entiende que si ya en una guagua pública, un carro público, tú hablas, tú reclamas lo que está pasando, es porque tú tienes una etiqueta que eres enemigo del gobierno, que eres amigo de otro, o que pertenece a otro partido, que tenía una botella y te la quitaron. Y esa ha sido también una estrategia que ha funcionado para poner mordaza a la opinión de masa.
a que la gente no se queje, a que la gente no reclame. Y precisamente una democracia, una gobernabilidad debe estar fundamentada en el reclamo de la gente, porque al contrario, a veces el reclamo de la gente, o a veces no siempre, el reclamo de la gente más que mal hace bien, porque si es un gobierno, una autoridad que quiere hacer las cosas bien, cuando alguien la denuncia, cuando alguien dice que se está haciendo la cosa mal, entonces lo que va y corrige eso. Lo que va y corrige eso. Entonces, esas son parte de las situaciones que están pasando en todos los aspectos, que nadie quiere opinar, nadie quiere decir, porque si lo hace, viene sobre él una etiqueta que después cree incluso que le puede salir caro, que te cortan allí, que entonces si tiene un familiar que está trabajando en el gobierno te lo cancelan, o dice que te están pagando. Sencillamente, así las cosas. Pero bueno, mira, una noticia positiva, ya terminando el programa, porque no todo es negativo, y esto es por las cifras. En diciembre de 2021 llegaron más de 700,000 turistas al país. Dice el Ministerio de Turismo que es la cifra más alta. En diciembre de 2021 llegaron al país 728,335 turistas, de los cuales 536,000 eran extranjeros y 192,334, para ser específico, son dominicanos, los mal llamados dominicanos ausentes. Yo le digo mal llamados porque a veces están más presentes que cualquiera, a través de su remesa, a través de la llamada, entre otras manifestaciones. Así que diciembre cerró con muy buenos números para el turismo dominicano. Nos vamos, don Marino Mendoza. Mañana regresamos, Dios mediante, con Tomando el Rumbo a partir de las 3 de la tarde por aquí por Rumba 98.5. Para analizar el